Irina observaba con calma regia cómo los niños ajenos corrían por el área de juegos, afortunadamente rodeada por una cerca alta, lo que garantizaba que ningún niño pudiera pasar desapercibido por la seguridad que estaba en la entrada. A pesar de que los autos ingresaban al complejo, la zona de juegos nunca se cruzaba con el camino hacia el estacionamiento. Sin embargo, todos los residentes sabían que en cualquier momento un niño podría correr tras un balón y ponerse en peligro, por lo que los conductores avanzaban lentamente, sin prisa. El edificio era de lujo y había sido entregado recientemente, los residentes aún no se conocían bien y no tenían interés en hacerlo. Cuando se encontraban, apenas fruncían los labios y asentían ligeramente en señal de saludo. En contraste, en la memoria de la joven surgía otra casa, otro patio donde pasó su infancia. Aquella casa era una típica Hrushchevka, en la que vivían trabajadores. Por supuesto, también había vecinos de la intelectualidad, como Claudia Petrovna, que vivía un piso más abajo. Ella había cantado en el teatro toda su vida hasta jubilarse, aunque su pensión era tan escasa que por las noches seguía trabajando allí, repartiendo programas y acompañando a la gente a sus asientos. Los fines de semana enseñaba canto a los niños y le encantaba sentarse en el banco frente al edificio, reuniendo a los niños para contarles historias maravillosas de la vida. Tal vez algunas eran verdaderas o quizás tenía una gran capacidad para fantasear, pero nadie lo cuestionaba, escuchaban con la boca abierta, pidiendo siempre una nueva historia. Elena Viktorovna, la vecina de enfrente, era una ex-educadora que había trabajado en un jardín de infancia estatal y luego en uno privado. Al jubilarse, ayudaba a las madres jóvenes del edificio a cuidar a sus hijos, permitiéndoles ocuparse de las tareas del hogar mientras ella reunía a los niños y jugaba con ellos. Los niños estaban felices, las madres tranquilas y Elena se sentía contenta de haber sido útil. Y luego estaba Babadusia, que era trabajadora, pero horneaba unos pasteles tan deliciosos que hasta los mejores pasteleros se habrían puesto celosos. Horneaba una montaña de pasteles y luego los compartía con todos los vecinos. Las noches de verano en el patio eran acogedoras, los hombres jugaban a las damas, discutían de política o arreglaban autos entre todos, mientras las mujeres charlaban animadamente sobre sus temas, a veces cantando en coro. Los niños, como es natural, corrían gritando por el área de juegos, que no estaba cercada, pero eso no preocupaba a los adultos. Los niños mayores cuidaban de los más pequeños, empujándolos en los columpios, y aunque a veces caían, se peleaban o se peleaban, los adultos seguían conversando, solo levantando un dedo amenazante a los más revoltosos. Ahora, todo era diferente. No mejor ni peor, solo distinto. Las madres jóvenes no buscaban estar juntas, no lo necesitaban. Cada una vigilaba a su hijo con un ojo mientras el otro estaba en su smartphone. El mundo digital las atraía tanto que perdían la conexión con la realidad, inmersas en juegos, videos y noticias, emergiendo solo cuando escuchaban los desgarradores gritos de su hijo, ya fuera por una caída o por una disputa con otro niño. En el primer caso, muchas madres tomaban al niño llorando y se lo llevaban a casa, en el segundo, se agrupaban alrededor de los niños para intervenir. Sin comprender bien la situación, empezaban a discutir entre ellas. A veces, estas mujeres llegaban a los insultos, amenazas e incluso a las peleas, defendiendo los intereses de sus hijos, quienes para ese momento ya ni recordaban por qué había comenzado todo el escándalo. Irina ajustó la mantita de su hijo dormido y continuó observando a los ocupantes del área de juegos. Le preocupaba cómo se desenvolverían las cosas en el futuro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un suave golpe de una pelota en su rodilla. Al girar la cabeza, vio que se acercaba un niño pequeño y, detrás de él, una mujer de mediana edad. Disculpe a mi nieto, dijo la mujer, avergonzada. No se preocupe, respondió Irina, acariciando el lugar donde la pelota la había golpeado, son cosas de niños. Qué bueno que lo entienda y no nos vaya a denunciar, agregó la mujer en voz baja. Si mi nuera se entera de que no puedo cuidar bien de mi nieto, me prohibirá estar con él sin la niñera. Usualmente es la niñera quien se encarga de Pavlik, pero hoy le dolía una muela y me confiaron a mí su cuidado. Lo veo tan pocas veces, solo unas cuantas veces al mes y siempre con previa autorización. Mi nuera no me aprecia mucho, y mi hijo la adora y siempre le da la razón. Su nuera tiene suerte de tenerla, dijo Irina, y no sabe lo que tiene. Mi suegra, en cambio, no se ocupa de su nieto ni siquiera cuando le suplico. Lo mira y dice que no se parece a ellos,
como si no fuera de la familia. La anciana miró al niño en la carriola y, si no supiera que eran madre e hijo, jamás lo habría adivinado. Ella era rubia, él era moreno, incluso tenía la piel más oscura. Probablemente se parecía más a su padre, pensó la mujer. Pero en cuanto vio al padre del niño junto a su madre, comprendió los recelos de su suegra. No había ni una sola característica similar entre ellos. Tal vez sí era cierto que el niño no era de la familia. Irina soportaba estoicamente las visitas de su suegra, Inga Maximovna, una mujer autoritaria que estaba acostumbrada a mandar tanto en el trabajo como en casa. Con un semblante severo, inspeccionaba la casa, pasando los dedos por las superficies y acercándolos a los ojos para buscar polvo inexistente. Luego de esta inspección, no dejaba de repetir a su nuera que la limpieza nunca era perfecta, y cada vez que salía de la sala lo hacía resoplando y poniendo los ojos en blanco, subrayando su desaprobación por la decoración que Irina había logrado hacer en los 3 días de ausencia de Inga. Inga no podía perdonarle tal atrevimiento a su nuera, y aún menos aceptar que su hijo hubiera elegido a Irina como compañera. No era la nuera que ella había soñado. Irina y Vitali habían sido compañeros de clase desde el primer grado. Él la acompañaba a casa cargando su mochila. En quinto grado, se les unió Víctor, cuya familia se había mudado desde otro barrio. Desde entonces, se convirtieron en 3 amigos inseparables. A Irina le encantaba que 2 chicos guapos la acompañaran a todas partes. Juntos iban al cine, al parque y jugaban al fútbol. Vitali era tranquilo, sensato, reservado, y siempre apoyaba a Irina en todo, incluso cuando ella no tenía razón. Víctor, en cambio, era la antítesis de Vitali, atrevido, enérgico, abierto, siempre expresaba su opinión sin importarle si a alguien le molestaba. No adulaba, no manipulaba, no mentía. Era lo que comúnmente se llama un chico malo, uno de esos que atraen y fascinan. De Víctor no se podía esperar nada bueno, pero su presencia hacía que su corazón latiera con fuerza y su respiración se acelerara. En cambio, con Vitali se sentía tranquila, a su lado todo era paz y comodidad, pero a veces le faltaba el ardor y la pasión que emanaban de Víctor. Con él, se sentía libre para ser ella misma, sin miedo a mostrarse tal como era, atreviéndose a conquistar nuevas metas. Nadie imaginaba que en esa chica tímida y modesta, siempre pendiente de la opinión ajena, habitaba una verdadera fiera. Los padres de Irina no eran ricos, pero sí muy seguros de sí mismos. Criaron a su hija con estricta disciplina, formándola como una persona responsable. Ella acumulaba muchas victorias y premios en concursos y olimpiadas, y se graduó con honores. Sin embargo, siempre sentía que no vivía su propia vida, que lo que hacía no era lo que realmente quería. Por miedo a decepcionar a sus padres, escondía sus verdaderos deseos y solo se permitía expresarlos en presencia de Víctor, donde su yo real salía a la luz. Desde noveno grado, Irina buscaba pasar más tiempo con Víctor, relegando a Vitali a un segundo plano. Probablemente, Vitali se daba cuenta de que la chica a la que consideraba suya se sentía irresistiblemente atraída por otro. Sin embargo, no los dejaba solos ni un instante. En la fiesta de graduación, reunió el valor para hablar con los padres de Irina y pedir oficialmente permiso para salir con ella. Vitali provenía de una familia respetable, por lo que sus padres no se opusieron y dieron su consentimiento con gusto. Irina, paralizada por la sorpresa, sintió como si todo el aire la abandonara y su corazón dejara de latir. Una vez más, habían decidido por ella, y no le quedaba otra opción que someterse a la voluntad ajena. Con lágrimas de resignación, asintió, y este gesto fue tomado como un acuerdo. Al buscar con la mirada entre la multitud, encontró a Víctor. Con solo una mirada, sintió un dolor agudo entre las costillas y le costaba respirar. Su alma anhelaba estar con él, pero Víctor, sonriendo con ironía, levantó el pulgar en señal de aprobación y se marchó. Fue el peor verano en la vida de Irina. Vitali seguía a su lado, pero ya no como amigo y compañero de clase, sino como su novio. A él le gustaba abrazarla al encontrarse, y ella lo permitía, pues así debían ser las cosas. Aunque lamentaba su nuevo estatus, había aceptado sin protestar y ahora debía llevar esa carga con paciencia. No era una carga insoportable, pero ella anhelaba ese amor apasionado que describían los autores en sus novelas favoritas, el que te dejaba sin aliento y lleno de mariposas en el estómago. El tiempo pasaba,
pero esos sentimientos no despertaban en ella. Con Vitali, se sentía cómoda y segura, pero sus emociones eran más fraternas que románticas. Sin embargo, su familia había aprobado la relación, así que debía seguir adelante. Vitali era sensato, reservado y provenía de una buena familia. Sus parientes consideraban que Irina había tenido suerte de tener a alguien como él a su lado. Víctor, en contraste, era un verdadero rebelde, audaz, atrevido y temerario. Sus acciones a menudo dejaban a Irina y a los maestros en estado de shock. Parecía que Víctor no podía soportar el silencio y la tranquilidad. Curioso, intrépido y siempre sincero, decía lo que pensaba sin filtros. No toleraba la adulación ni la mentira, y estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Irina se deleitaba en los elogios y la atención de Vitali, así como en la honestidad y franqueza de Víctor. Entendía que su familia nunca aceptaría a alguien como Víctor, pero no podía evitar sentirse atraída por su autenticidad y espíritu indomable. Nunca aceptarían a alguien como Víctor, siempre lo verían fuera de los límites de su comprensión. Sin embargo, en su presencia, Irina perdía el control sobre sí misma. En un momento deseaba todo a la vez, molestarlo, herirlo, abrazarlo y nunca separarse de él. Con él, quería simultáneamente desaparecer bajo tierra y volar por los cielos. A menudo, cuando él aparecía, Irina se ruborizaba e intentaba huir lo más lejos posible, y huir se volvía cada vez más frecuente. Víctor era el mejor amigo de Vitali, así que sus visitas eran cada vez más frecuentes. Parecía que Víctor se burlaba de ella a propósito, la avergonzaba y la llevaba al límite de la desesperación. Vitali solo se reía de sus suposiciones tontas y le pedía que no se preocupara. Finalmente, Vitali habló con su amigo y le pidió que dejara de molestar a Irina. Víctor prometió solemnemente no agobiarla más con su atención. Irina, dijo Vitali una noche con tono culpable, mi abuela, que vive en un pueblo cerca de Tula, se ha roto una pierna y mis padres me envían para ayudarla. Por supuesto, ve, respondió Irina, entiendo que amas a tu abuela y te preocupas por ella. Necesita tu ayuda. Nuestra separación forzada solo fortalecerá nuestros sentimientos. Para su sorpresa, Irina no sentía tristeza por la partida de Vitali durante todo el verano, incluso se sintió aliviada. Era extraño, pues debería estar sufriendo, desesperada por su ausencia, pero no, recibió la noticia con alivio. Pasaron 3 días desde la partida de Vitali y Irina no lo extrañaba. Respondía a sus mensajes como una obligación, de manera mecánica y distante. A menudo respondía solo a la mitad de los mensajes, y cuando lo hacía, era de forma seca y cortante. Vitali deseaba una comunicación más abierta y cariñosa, pero comprendía que su novia había sido criada con estrictas reglas y era tímida, así que se conformaba con lo que ella le daba. Por las noches, hablaban por teléfono durante media hora. Vitali le contaba cómo había sido su día y sus planes para el futuro, mientras Irina lo escuchaba, manteniendo la conversación. A él le encantaba que ella fuera tan modesta, dócil y tímida. Una mañana, mientras paseaba por el vecindario, Irina vio a Víctor con sus amigos, chicos tan valientes y atrevidos como él. Aunque sabía que las chicas buenas debían evitar a los chicos malos, no podía evitar sentirse atraída como un imán. Víctor la vio y se quedó paralizado por un momento, mirándola como si intentara leer sus pensamientos y sentir sus emociones. Después de ese breve intercambio de energía, Víctor revivió, le guiñó un ojo descaradamente y le lanzó un beso al aire. Tal audacia dejó a Irina sin palabras, y luego huyó rápidamente, escuchando las risas detrás de ella. Mientras tanto, Vitali enviaba a su novia mensajes románticos y emoticonos de amor casi cada hora, preguntándole cómo pasaba su día, qué hacía, en qué pensaba, si lo extrañaba y esperaba su regreso. Irina oía el sonido de los mensajes entrantes pero los ignoraba, fingiendo estar ocupada. Al sonar el teléfono, se cubría la cabeza con la almohada y lloraba incontrolablemente. Sabía que Vitali era bueno, amable y cariñoso, y que no merecía ser tratado así. Era digno de amor y felicidad como nadie más, pero el corazón de Irina permanecía en silencio. Podía quererlo como a un hermano, como a un amigo, como a su mejor amigo, pero no más allá. Más tarde, le respondía brevemente que estaba bien, solo muy ocupada.
No podía decirle a Vitaly ni admitirlo ante sí misma que todo se le caía de las manos porque no podía dejar de pensar en Víctor, cuya imagen permanecía ante sus ojos. La imagen de Víctor no se desvanece, no importa cuánto parpadee. Todos mis pensamientos están con él, cada hora, cada minuto. Quiero tocarlo y al mismo tiempo alejarlo. Luego quiero reír y llorar. Entendía que un chico como Víctor nunca miraría a alguien como ella. Viendo a las chicas atractivas que lo rodeaban, se sentía cada vez más como un ratón gris, insignificante e invisible. Paseando por el parque, Ira admiraba la puesta de sol, olvidando sus preocupaciones y sueños. De repente, lo vio, tan hermoso, audaz e inalcanzable, pasando en su motocicleta. Reconocería esa figura entre mil. Su corazón se detuvo por un segundo, luego otro, y otro más. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Hola, dijo una voz familiar. Ira se giró casi perdiendo el sentido. ¿Paseas? Afirmó más que preguntó Víctor. Sí, salí a tomar aire fresco. ¿Y por qué sola? ¿Dónde está tu prometido? Ira, nerviosa, intentó encontrar las palabras. Se fue a visitar a su abuela. Y yo estoy paseando sola. Víctor la miraba, evaluándola, mientras ella bajaba la cabeza, sin saber qué hacer. Solo quería que él no se fuera, que se quedara con ella para siempre. Tengo la moto aparcada a la vuelta. ¿Quieres dar un paseo? Parecía que preguntaba solo por cortesía, sabiendo de antemano la respuesta. Nunca he montado en moto antes. Debe ser muy aterrador y peligroso. No, no es nada aterrador. Es una sensación indescriptible, enfrentarse al viento, cortar el aire con el pecho, luchando y, al mismo tiempo, sintiéndose uno con él. Es una experiencia incomparable que nunca olvidarás. Ira asintió, aún sin imaginarse montada en esa bestia de hierro, aferrada a Víctor, volando sobre las nubes en sus sueños románticos, enfrentándose a lo desconocido sin miedo. Víctor tenía razón, montar en moto era una sensación inigualable. Al aumentar la velocidad, sentía las ráfagas de aire fresco de la tarde, mezcladas con el olor a gasolina, adrenalina y algo más que no podía identificar. En las curvas, parecían salirse de sus cuerpos, olvidando todo, experimentando una libertad única, una unión con el viento. Quizás no era solo la moto, sino la proximidad con el chico de sus sueños. El día terminaba, convirtiéndose en el mejor e inolvidable día. El comportamiento de Víctor la fascinaba tanto que no podía percibir lo que sucedía a su alrededor. Temblaba, pero no de frío o miedo, sino por la intensidad de la situación. Se dio cuenta de que él también la miraba, y como la miraba, como si quisiera penetrar su alma. No había burla en su mirada, solo interés y algo más que ella no estaba lista para entender. Mientras lo observaba, tratando de profundizar en sus propias emociones, él rozó sus dedos por su costado, despertando en su cuerpo miles de sensaciones desconocidas. Un impulso eléctrico recorrió sus manos, cortándole la respiración. Una llama se encendió en su brazo, propagándose por su cuerpo, causando una ola de temblores incontrolables. Su respiración se aceleró y lágrimas inexplicables corrieron por sus mejillas. Al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que ya habían llegado. La moto estaba aparcada y estaban en una colina con una vista increíble del atardecer. Me encanta venir aquí. Paso horas ordenando mis pensamientos. Es mi lugar favorito. Quise mostrártelo. Es mágico, fue todo lo que Ira pudo decir, sintiendo como sus dedos, tan tiernos y familiares, le acariciaban el rostro. Aquí se cumplen los sueños, le guiñó Víctor. El mío ya se ha cumplido, respondió ella con voz entrecortada. Su corazón, llevado al límite, latía como nunca antes. Víctor seguía mirándola, como queriendo alcanzar su alma, con una sonrisa confiada. En ese momento, Ira sintió la necesidad vital de respirar el mismo aire que él. Su voz, debido al pánico que la invadía, le sonó aún más cautivadora. Iva temblaba y estaba completamente abrumada por una sensación impresionante. Hay un café aquí cerca. ¿Quieres ir a cenar?, preguntó Víctor mientras la miraba sin ocultar su interés. En ese momento, Ira se dio cuenta de que estaría de acuerdo no solo en cenar, sino en ir hasta el fin del mundo.
Solo quería estar con él, para siempre. Por supuesto, Víctor tenía los medios para invitarla a cualquier restaurante, incluso el más caro y lujoso. Gracias a sus finanzas independientes, no dependía económicamente de sus padres como muchos de sus compañeros de edad. Hace unos años, recibió una suma considerable de dinero como regalo, y en lugar de gastarlo, lo invirtió de manera inteligente, multiplicando su inversión varias veces en un par de años. Ahora seguía de cerca el mercado de valores y las acciones de las empresas. Por supuesto, sus padres, que eran prominentes en la ciudad, siempre podían ayudarlo si lo necesitaba. Pero Víctor quería lograrlo todo por sí mismo, y sus hermanos menores lo veían como un ejemplo a seguir. Para ellos, el hermano mayor era el mejor del mundo. El café estaba realmente cerca. No pasaron ni 5 minutos cuando los jóvenes llegaron a la entrada. Esta vez, Víctor conducía extremadamente despacio, no por precaución, sino porque tenía a la chica de sus sueños detrás de él, aferrada a él y temblando de miedo. Quería prolongar esos momentos tanto como fuera posible. Y ni siquiera podía imaginar que Ira no temblaba de miedo, sino de emoción abrumadora. Ira eligió una mesa junto a la ventana, con una vista maravillosa del parque. Después de la cena, le encantaría dar un paseo por allí. Podemos pasear por el parque después de la cena, dijo como si leyera sus pensamientos. Ira no respondió, solo se sonrojó, y cuando el camarero se acercó, ella estaba tan desconcertada que solo pidió un vaso de agua. Víctor, sonriéndole, hizo el pedido por los dos, captando la mirada agradecida de Ira. El plato elegido por Víctor resultó ser sorprendentemente delicioso y aromático. Después de terminar la comida y beber un té de hierbas fragante, los jóvenes, tomados de la mano y riendo, se dirigieron al parque. Había mucha gente en el parque, pero las brillantes farolas de la calle iluminaban perfectamente los senderos. Junto al fuente, había mucha gente. Ira y Víctor se acercaron para disfrutar del sonido tranquilizador del agua, dejando atrás todos los pensamientos preocupantes. Ella estaba completamente absorta en el momento presente y no pensaba en el día siguiente. Esa noche, se sentía verdaderamente feliz, siendo ella misma, y junto a ella estaba el que quería tener a su lado en ese momento, mañana y siempre. Víctor la abrazó ligeramente por los hombros, deslizando suavemente sus dedos por su cabello, y a Ira le encantó ese contacto. Antes, no le gustaban ese tipo de gestos, solía mantener su distancia. Sin embargo, Víctor nunca la había abrazado así antes, lo que significaba que le gustaba. Era su toque lo que la hacía sentir cómoda. En su infancia, siempre había querido montar en ese paseo, señalando la montaña rusa mientras pasaban junto a ella. Resulta que soy una cobarde, dijo Ira, sintiéndose turbada. Si quieres montar, lo haremos. Los sueños deben hacerse realidad, dijo él. Viendo la expresión de miedo en el rostro de Ira, añadió con una sonrisa tranquilizadora, estaré a tu lado, te sostendré de la mano todo el tiempo. No tienes nada que temer cuando estoy aquí. Ira se encendió al escuchar esas palabras y, sintiéndose confundida, bajó la cabeza. En esas palabras que él dijo, había tanto significado oculto que podían interpretarse como una declaración de amor. Pero, ¿podía ella tener esperanzas en eso? Quizás era ingenua. La emoción la abrumaba, le quitaba el aliento y le hacía detener el corazón cuando la cabina, elevándose en lo alto, caía con la velocidad del viento. Las personas sentadas cerca gritaban y agitaban las manos por miedo y por el torrente de emociones. Mientras tanto, Ira temblaba en silencio, aferrándose a la mano de Víctor. ¿Cómo podría ella lidiar con estas emociones que la envolvían? Esto no era amor, entonces, ¿cómo llamar a este nuevo sentimiento que la envolvía como una ola? Y Víctor estaba extasiado de felicidad. A Víctor le había gustado Ira durante mucho tiempo, pero le faltaba valor para acercarse a ella. Pensaba que una chica tan correcta nunca le prestaría atención, y además, Vitaly siempre estaba cerca, y él se sentía como el tercero en discordia en su compañía. Se dio cuenta de que su amigo, enamorado, no podía apartar los ojos de ella y casi se ahoga de emociones cuando se dio cuenta de que la chica de sus sueños era completamente indiferente hacia su amigo. Ella estaba con él solo porque otros lo querían así, y como buena chica, no podía resistirse a la opinión de los demás. También notó cómo Ira miraba de reojo y suspiraba apasionadamente,
cómo se sonrojaba cuando pensaba que él no la veía. Esto le complacía, aunque se sentía mal por actuar de manera desleal con su amigo. Pero decidió cuidar de su prometida en su ausencia, pensaba pasar solo una noche con ella, pero no esperaba que una enorme ola de emociones desconocidas le hiciera perder la cabeza por completo. No podía pensar ni razonar normalmente esta noche, y decidió no separarse de ella nunca más. La joven pareja se quedó abrazada frente a la entrada de la casa donde vivía Ira. Era mucho más allá de la medianoche, y los padres de la chica estaban en su dacha, donde la señal era muy mala, así que hacía 4 horas que había recibido un mensaje de su madre con deseos de buenas noches, suponiendo que la chica se acostaría a tiempo. Mientras tanto, Ira se abrazaba con su novio debajo de las ventanas de los vecinos, sin temor a ser vistos, ni siquiera la fina lluvia pudo hacer que los enamorados se separaran. Mañana iremos a pasear de nuevo, te mostraré muchos lugares interesantes, dijo Víctor mirándola a los ojos azules. Aunque en realidad, mañana ya había comenzado hace más de una hora, y si fuera por él, nunca se separarían. Por supuesto que iremos, y además, debo hablarle a él. Él es bueno. No quiero engañarlo. Tienes razón, ¿quieres que hable yo con él?, propuso Víctor, sinceramente deseando liberar a su amada de preocupaciones innecesarias y de esa difícil conversación. Después de darle un beso, ella rápidamente se escondió en el vestíbulo, dándose cuenta de que con cada minuto que pasaba, le sería más difícil estar separada de su amado durante unas pocas horas. Subiendo las escaleras, se dirigió a la ducha, dejando que el agua tibia le lavara el rostro ardiendo. Las corrientes de agua debían llevarse todas sus dudas consigo. Tumbada en la cama, decidió abrir y leer el mensaje de Vitalich, 48 mensajes esperando pacientemente una respuesta, que iban desde emojis divertidos hasta relatos sobre su día. Y muchas fotos. Luego, preguntó cómo había sido su día, en qué había estado ocupada y por qué no respondía. Hubo una confesión de amor y un mensaje diciendo cuánto él extraña y apenas soporta la separación. Irina se dio cuenta de que no podría confesarle todo en este momento. Será más adecuado hacerlo cara a cara cuando él regrese, por lo que decidió responderle mintiendo, diciendo que estaba con sus padres en la casa de campo. Acaban de regresar y también extraño. Pero cada vez le resulta más difícil decir la verdad. Su corazón latió más rápido al recibir el mensaje de Víctor deseándole buenas noches, así que le respondió con un emoji y se quedó dormida. Por la mañana, Víctor estaba molesto por la conversación que tuvo con Vitalich. Vitalich compartió planes que incluían un compromiso lujoso con Irina, seguido de una boda. Al principio, pensó que quizás Irina no había tenido tiempo de hablar con su prometido y terminar las cosas, ya que respondió al mensaje de Vitalich anoche y también lo extraña. Se sintió decepcionado, no esperaba que ella fuera indecisa, pero aparentemente se equivocó. No quería creer que ella fuera tan inconstante como los demás, pero para él era especial, desde el primer grado. Cuando la vio por primera vez, recordaba cómo ella pasó junto a él, levantando la nariz, y él quedó tirado en el suelo, tropezando con algo y abandonando todas sus tareas. Víctor se apresuró a la casa de Irina, quería que ella le explicara todo, le asegurara que no había cambiado de opinión y que aún le importaba. En cuanto a Vitalich, simplemente malinterpretó todo. A las 7 de la mañana, por supuesto, su amada todavía estaba durmiendo, y los residentes del edificio tampoco tenían prisa por salir en su día libre. Después de esperar frente al edificio durante unos 10 minutos, se dio cuenta de que la forma más rápida de verla era entrar por la ventana abierta del segundo piso. Lamentó no haber traído un ramo consigo, habría sido una entrada impresionante en su dormitorio. Recordó que no estaba allí para una cita, sino para una conversación seria, y decidió que no podía enojarse con ella. Se dio la vuelta y se dirigió a la floristería más cercana para comprar un ramo. Luego, visitó la panadería. ¿Qué desayuno está completo sin café y croissants? Una vez en el dormitorio, se dio cuenta de que no se había equivocado, ella todavía estaba dormida. Se detuvo para admirarla, colocó el ramo en la mesita de noche junto a la cama y dejó el café y el croissant allí también. Luego se retiró de su habitación de la misma manera en que había entrado, decidió que tenía que esperar un poco, no debía presionarla. Seguramente no es adecuado terminar con un compromiso a las 2 de la madrugada. Fue una buena idea actuar basado en emociones anoche, pero esta mañana, ella definitivamente lo explicará todo.
Lo principal es que ella no cambie de opinión, que no considere su noche un error. Irina se despertó sintiendo el aroma del café aromático mezclado con el olor de los ramos de flores. Cuando finalmente abrió los ojos por completo, vio la sorpresa en la mesita de noche y se sintió la chica más feliz del mundo en ese momento. Qué romántico y atento es él. Llena de emoción, tomó su teléfono inteligente y le envió un agradecimiento. La respuesta llegó instantáneamente: estaré contigo en un minuto, pero no tuvo tiempo de entender cómo iba a llegar tan rápido, ya que el sonido de los pétalos de las flores derramándose en su habitación la distrajo. Víctor irrumpió en la habitación de una manera completamente inusual. Ayer, Irina probablemente se habría sentido confundida, se habría desmayado por respeto o le habría señalado la puerta con reproche, pero la Irina de hoy simplemente sonrió y corrió hacia su amado, sin reconocerse a sí misma. Buenos días, cariño, dijo él. Buenos días, respondió ella. Han pasado solo unas pocas horas desde que nos vimos y ya te extraño locamente. Yo también te extraño, y gracias nuevamente por el café y las flores. Víctor se apartó ligeramente de Irina y decidió hablar de inmediato sobre la pregunta que lo atormentaba. Irina, esta mañana hablé con Vitaly y parece estar locamente feliz de que su prometida le haya preguntado. ¿No quieres decirme algo? La sonrisa desapareció de sus labios mientras se apartaba del chico y recorría la habitación, reuniendo sus pensamientos. Vitya no la apuraba, entendía que esta conversación era muy importante para ellos, como un paso hacia la confianza ilimitada. No pude dejarlo, murmuró para sí misma. No habría sido justo explicarlo todo en un simple mensaje. Sí, habría sido cruel hacia él. Esperaré a que regrese y hablaré con él cara a cara. Víctor sonrió, exhalando con alivio: sus peores temores habían quedado atrás. Ella no había dejado de amarlo, no consideraba su noche un error, solo lamentaba haber incomodado a Vitalich. Por supuesto, ella tenía razón: cuando él regresara, estarían juntos. Le contarían todo. Pero ahora, olvidándose de todo, la abrazaba, y él mismo se envidiaba. El miedo, la emoción, la ansiedad, los latidos salvajes de sus corazones se volvieron tan intensos que incluso respirar se volvió difícil. Ella cerró los ojos y los abrió bruscamente, dándose cuenta de que no era un sueño: su amado estaba aquí, a su lado, y todo lo demás no importaba. Estaban juntos, y cuando él regresara, le contarían todo. Y luego, a sus padres, y juntos irían a la universidad, vivirían juntos, lucharían juntos. Todo lo harían juntos, ¿entiendes? Sí, entiendo, murmuró ella, presionando sus manos contra su rostro ardiente. No puedo imaginar mi vida sin ti. Será difícil para nosotros, las personas no nos entenderán, nos juzgarán. No pienses en eso, lo importante somos nosotros. Los demás estarán a nuestro lado o en contra de nosotros, dijo él con determinación, confiando en haber convencido a su amada de avanzar solo hacia su felicidad. Desde que comenzó su relación con Víctor, la vida de Irina había cambiado para mejor. Parecía haber despertado de un sueño, flotando sobre sus emociones. A veces quería reír, a veces llorar de felicidad: sus emociones la abrumaban, demasiado brillantes, demasiado calurosas, demasiado excitantes. ¿Qué les depararía su próxima cita? Caía en un éxtasis salvaje. Y en su pecho, se extendía una anticipación alegre del encuentro. Cada una de sus citas era especial. Víctor lo planeaba cuidadosamente para sorprenderla, y lo lograba perfectamente. Cada momento con él era una dicha. Hoy estás tan misterioso, ¿a dónde vamos?, preguntó Irina. Vamos a conocer a mis padres. Están deseando conocerte, dijo él con seriedad sobre los planes para la noche. Pero la chica lo miró con miedo. Le daba miedo conocer a su familia, pero también estaba terriblemente intrigada. Los padres de Víctor los recibieron cálidamente. No parecía una reunión esperada con familiares, se sentía la armonía, la comprensión y el amor en su familia. Los hermanos menores de Víctor pasaron la noche junto a Irina, no se separaron de ella ni un momento. Incluso en su propia familia, Irina no se sentía tan cómoda. Mis padres te adoraron. Y mis hermanos menores, no tenías que preocuparte, susurró Víctor mientras acompañaba a la chica a casa después de la cena familiar.
Con una sonrisa, ella dijo, pronto serás una parte de mi vida, lo prometo. Temblando, escondió su rostro en su hombro. Temprano en la mañana, fue despertada por una llamada telefónica. A través del sueño, escuchó la voz familiar de Víctor y la noticia impactante. Irina, Vitalich está regresando hoy. Tuvo un derrame cerebral anoche. Ahora, no podía imaginar cómo podría agregar más sufrimiento a un extraño. Pero si posponía la conversación, tendría que fingir que todo seguía igual. Y entonces, lo más precioso para ella sería reprimido. Ella también sufrirá y se enfurecerá de celos al ver a Vitalich, cuya expresión reflejará todos los infortunios del universo. Irina se sintió completamente abatida al ver a su prometido, con quien se suponía que debía romper. Y fue doloroso de ver. Él estaba pasando por un momento muy difícil con la enfermedad de su padre y siempre necesitaba el apoyo de Irina, quien no se alejaba ni un paso de él. Ella lo abrazaba, pero como a un hermano, aunque para todos los demás, esos abrazos tenían otro significado. A Víctor le resultaba insoportablemente difícil verlos juntos, sabiendo que para Vitaly todo seguía igual. Lo que más deseaba en este momento era que Irina pusiera fin a esta farsa con una palabra y declarara en voz alta que ahora es su prometida. Pero entendía que eso era imposible. Ella nunca haría algo así. En un momento difícil, no podría abandonar a alguien en desgracia, hacer su dolor aún más profundo y tangible. Si antes Víctor pensaba que ver a su amigo y a su amada juntos era doloroso, ahora se dio cuenta de que era infernalmente insoportable. Su corazón y su alma estaban envueltos en miles de tentáculos helados de celos que le impedían respirar, moverse y pensar con claridad. Tenía ganas de acercarse a ellos ahora mismo y reclamar sus derechos sobre la chica, en lugar de hacerse el benefactor. Su corazón retumbaba en su garganta. Y en sus ojos, todo se oscurecía, sus pensamientos se confundían de nuevo, y apretando los puños con piernas débiles, se acercó a ellos. Su cuerpo temblaba con emociones tan poderosas que parecía que se rompería en pedazos. Irina, viendo a Víctor acercarse, experimentaba un torbellino indescriptible de emociones. Sentimientos vehementes desgarraban su alma. Qué hermoso y atractivo era él. Solo quería correr hacia él, refugiarse en su pecho fuerte, y luego alejarse de todo este caos, donde ella debía hacerse pasar por la prometida de otra persona, mientras él buscaba consuelo. Si ella hubiera resuelto las cosas antes, podría consolarlo sinceramente como a un amigo, en lugar de pensar en las emociones que experimentaba su amado. Por un momento, pensó que Víctor iba a armar un escándalo, a revelar todas las cartas sobre la mesa, haciendo aún más doloroso para su amigo. Pero no, estaba equivocada. Vitaly se acercó a ellos, y sin apartar la mirada de Irina, expresó palabras de apoyo para él, y luego salió rápidamente de la habitación. Irina comprendió que a su amado le resultaba muy difícil verla cerca de otro. Víctor estaba de pie en la calle, respirando entrecortadamente, sintiendo un vacío en el pecho con cada inhalación y multiplicándolo por la tristeza en cada exhalación. Se acercó a ellos con el único propósito de arrancar a Irina y decir en voz alta que ahora estaban juntos. Pero al mirar los ojos tristes de su amigo y captar la mirada suplicante de su amada, renunció a ese plan. Se fue sin reconocerse a sí mismo, deseándole fuerzas a Vitalich, incapaz de soportar su presencia. Sus sentimientos eran muy confusos, ya no entendía qué era bueno y qué era malo. El sentido común se había apagado por completo. Su ser interior. El fuego de los celos lo consumía. Sabía que cada minuto lejos de su amada era como veneno que envenenaba su cuerpo. Su mente trabajaba intensamente, buscando una salida. No encontró nada mejor que llamar a su amiga y pedirle que llamara a Rita bajo cualquier pretexto y le pidiera que viniera urgentemente. Víctor comprendía que el problema principal no se resolvería, pero al menos ganaría tiempo y pasaría algunas horas a solas con su amada. Irina, respondiendo a la llamada telefónica delante de todos, anunció que la necesitaban urgentemente en la oficina del decano por problemas con los documentos. Vitaly, apretando nuevamente a su prometida contra su pecho, finalmente la dejó ir por sus asuntos, mientras él y los demás se quedaron en el hospital esperando noticias sobre la salud de su padre. Cuando la chica se alejaba, se volvió y sintió la penetrante mirada de la madre de Vitaly sobre ella, quien literalmente: Vitaly, ya sabes cuánto tiempo llevas jugando a ser un benefactor.
¿No será hora de contarle a Vitali la verdad? No puedo hacerlo ahora, él está realmente mal, respondió la chica con desesperación mientras él la agarraba por los hombros. ¿Y a mí no te importa? ¿No tienes compasión por mí? Ya no puedo fingir delante de la gente que somos ajenos, dijo él, sacudiéndola. Irina se quedó en silencio, con la cabeza baja, las lágrimas rodando por sus hermosos ojos. No sabía qué hacer, cómo actuar correctamente para que todos estuvieran bien. Vámonos juntos de la ciudad ahora mismo, ingresamos a la universidad juntos, estudiaremos y viviremos juntos como una familia. Por favor, ven conmigo, dijo él, su voz llena de súplica y desesperación. Esperaba que ahora ella lo eligiera de otra manera, no podía ser de otra manera. No, no puedo, no puedo, gritó la chica entre lágrimas, y escapó de la tentación, de él mismo, de sí misma. El timbre del teléfono sacó a Víctor de su ensimismamiento. Pasó varias horas sentado en la silla, reflexionando sobre qué hacer. Sabía que Rita era demasiado débil para tomar una decisión así de repente. El único pensamiento que le venía a la mente en ese momento era el secuestro. Sí, secuestraría a su amada, la llevaría a otra ciudad si fuera necesario, a otro país. Y entonces ella sería su esposa y todos tendrían que aceptar su matrimonio. Y si no, tampoco importaba. Lo importante era que su chica siempre estuviera a su lado y lo amara. Con esa decisión tomada, aunque salvaje y extraña, exhaló y finalmente fue a abrir la puerta. Alguien al otro lado de la puerta estaba muy nervioso, presionando el timbre cada vez más fuerte. Y parecía que no se iría hasta que alguien abriera la puerta. Por supuesto, lo que más quería en el mundo en ese momento era ver a Zurique, quien, sin importar todas las prohibiciones y convicciones, vendría a quedarse para siempre. Pero no, su invitado era solo Vitali. Hola, ¿me dejarás entrar?, preguntó Vitali con una sonrisa torcida. Pasa, ven, ¿a quién esperabas?, dijo Víctor. ¿A Irina? Ella ya te contó todo. Bueno, hasta ahora no puede decidirse a hablar. Me di cuenta de todo mucho antes de que ustedes mismos se dieran cuenta, solo por sus miradas ardientes. Es difícil no notar todo eso alrededor. Perdóname, amigo, dijo Víctor, tranquilo. Y más aún porque desaparecerás de nuestra vida para siempre, dijo Vitali con seguridad. No lo entiendes, apenas toleraba el tono arrogante de su invitado, quería romperle la nariz y echarlo de su departamento, pero en cambio, siguió escuchando. ¿Qué hay que entender aquí? Mi padre está enfermo y no se recuperará pronto. ¿Vendrá? Yo, por mi parte, planeo representar el papel de un hijo devastado por el dolor y presionar a Irina para que sienta lástima por mí. Así que simplemente no podrá dejarme. Y si intenta, la simulación, imagina cuánto le dolerá estar entre los dos. Haz la elección correcta por ella y por ti mismo. Yo te ayudaré a desaparecer para siempre, quedándome solo. Víctor repasaba incansablemente la conversación en su cabeza. Vitali resultó ser un despreciable, pero en una cosa tenía razón, a Irina le resultaría difícil tomar la decisión correcta en este momento. El sentimiento de culpa la consumiría, envenenando su existencia. Ir a él y contarle toda la verdad no era una opción, la chica no le creería. La mejor opción para él en este momento era realmente irse de la ciudad, pero solo por un tiempo, esperar a que las pasiones se calmaran y regresar por su amada, que seguramente lo esperaría. Escribió una carta explicativa, una carta que era tierna y romántica, escrita en papel, como en los viejos tiempos. Después de dirigirse a la casa de la chica y deslizarla debajo de la puerta, pasaron meses. En la portada, brillaba la pareja Boronki, Irina y Vitali, recién casados. Desde ese momento, el mundo dejó de girar para Víctor. No entendía cómo ella podía olvidarlo y traicionar sus sentimientos tan rápido. La compasión prevaleció sobre el amor, ¿o es que nunca lo amó? Solo él estaba obsesionado con ella. Irina caminaba lentamente a casa desde el parque infantil. Igor debería despertarse pronto y necesitaría ser alimentado. Realmente no quería ir allí, como de costumbre, su suegra Inga los esperaba. Desde el desayuno hasta la cena, ella estaba en el apartamento, dando sermones a Irina, enseñándole cómo vivir correctamente, cómo administrar un hogar, cómo criar a un niño que no se parecía en absoluto a Vitali.
Sin duda, el niño era de Vitali. Irina nunca le fue infiel, se esforzó por ser una buena esposa, aunque no lo amaba, lo respetaba. Cuando vio a su hijo recién nacido en la maternidad, se sorprendió. Todos en su familia eran de tez clara, incluido Vitali, pero el hijo nació moreno, completamente diferente a ellos. En respuesta a los comentarios mordaces de su suegra, la madre de Irina dijo que el niño tomó después de su bisabuelo, quien también era moreno. En ese momento, Irina miró a su madre con gratitud y entendimiento, sabiendo que ella estaba inventando, no había ningún bisabuelo moreno en su familia. Todos eran como sacados de un molde, incluso la abuela de Irina. No veía la necesidad de justificarse, su conciencia estaba clara. Aunque mientras más miraba a su hijo, más se daba cuenta de que se parecía mucho a Víctor, y no podía explicárselo ni a sí misma. Su hijo era como un recordatorio constante de su amor grande e imposible. No podía entender cómo Víctor había podido hacerle eso, día tras día, a veces hora tras hora. El eco de esa maldita carta aún resonaba después de 7 años. 7 años en los que estuvo casada y su hijo cumplió 1 año. Parecía que había pasado mucho en estos años, se casó, se graduó de la universidad, obtuvo un título de abogada y finalmente dio a luz a su tan esperado hijo. Pero, ¿realmente fue feliz en estos años? Difícilmente. La imagen de su amado la perseguía constantemente, estaba frente a sus ojos como un recordatorio constante del dolor. Vitali continuó con el legado de su difunto padre y alcanzó cierta posición en los negocios. Respecto a su esposa, se comportaba bien, con respeto, pero durante todos estos años nunca surgió ni una centésima parte de la chispa que había entre Ira y Víctor. Quiero hacer un análisis de ADN, anunció Irina una noche a su esposo. Bueno, respondió Vitali sin apartar la vista de su portátil. ¿De quién vamos a establecer la paternidad, señora abogada en baja por maternidad?, preguntó ella, mirando pensativamente por la ventana, observando cómo las gotas de lluvia, iluminadas por las farolas, bailaban sobre las hojas. No entiendo, dijo sinceramente sorprendido el hombre, cerrando la tapa del portátil frente a ella. Mirando a su esposa. ¿Qué hay que entender aquí? ¿Qué hay que entender? Estoy harta de que Inga Maximovna insinúe algo cada vez que nos encontramos, tratando de demostrar que Ira, tu hijo, es en realidad el hijo de alguien más. Irina se convulsionó en un ataque de histeria, esperando que Vitali la defendiera, pero él simplemente estuvo de acuerdo en silencio con la tontería de su esposa. Él, por su parte, no veía sentido en demostrar nada a nadie, ya sabía con certeza que él era el padre del niño. Inga Maximovna bufó cuando le dijeron que se iba a hacer una prueba para tranquilizarla, pero, francamente, estaba contenta de que se realizara esta prueba. Desde el momento en que vio a su nieto, sintió un engaño. La intuición, ese instinto natural, le decía que él no era su nieto, no se parecía en nada a ellos. Durante este año, también se cansó de arrojar veneno, de sospechar de la novia, y prometió solemnemente que dejaría de criticar a la novia por cualquier motivo una vez que se obtuviera la prueba. Irina esperaba que finalmente llegara la tan esperada paz a su familia. Empaqueta tus cosas y lleva a tu bastardo de ambulante, dijo Inga. Irina se quedó petrificada por las palabras de su suegra, pero cuando recibió un mensaje de su esposo con los resultados de la prueba de ADN, su desconcierto aumentó millones de veces. El resultado de la prueba resultó ser negativo, Igor no era hijo de Vitali. Esta noticia simplemente no encajaba en la cabeza de la joven. Simplemente no podía ser verdad. Vitali, con manos temblorosas, sostuvo el teléfono. Debe haber algún error, esto no puede ser cierto. Voy a enviar el material a otras 3 laboratorios hoy mismo, también estoy seguro de que es un error, dijo con seguridad su esposo. No te enojes con mamá, está simplemente en shock, al igual que todos nosotros. Un par de horas después, Vitali llamó de nuevo a Irina y le informó que los resultados de las pruebas en las otras 3 laboratorios eran similares al primero, Igor no era su hijo. En su voz ya se podía sentir la creciente irritación y el reproche. Vitali también le ordenó a Irina que diera su muestra para la prueba, suponiendo que si él no era el padre, su esposa tampoco sería la madre y el niño simplemente fue intercambiado en la maternidad. Esta era la última paja de esperanza, la última explicación lógica de lo que estaba sucediendo, de lo contrario, parecía que su esposa le había sido infiel y había quedado embarazada de otro hombre.
Pero dado que fue ella misma quien propuso la prueba de ADN, eso significaba que no. Afrontar el futuro. El hecho de que el padre no fuera Vitali convirtió a la mujer en santa en los ojos de Vitali, para su asombro y decepción. La prueba de ADN confirmó el parentesco entre la madre y el niño en todos los laboratorios, sin que él le dijera una palabra a su esposa. Recogió sus cosas y se fue de casa. Ahora no podía soportar escuchar las falsas excusas de su esposa. Solo le quedaba tomar una decisión trascendental, fingir que nada había ocurrido y seguir criando a Igor como su propio hijo, o solicitar el divorcio. Si Irina hubiera pedido perdón por su infidelidad, él se habría quedado con ellos sin pensarlo. Pero al ver la cara perpleja de su esposa, le pareció que ella sentía alivio por su partida. No quería admitir que su esposa nunca lo había amado y no valoraba su matrimonio. Mientras tanto, Irina realmente no lamentaba la partida de Vitali. Por primera vez en muchos años, sintió un sentimiento de alivio y libertad. Vitalik, por supuesto, había sido un buen y amoroso esposo, pero por más que lo intentara, no pudo amar a su esposo. Abrió su computadora portátil, presentó una solicitud de divorcio y luego le escribió a su esposo sobre su decisión. También indicó que no tenía intención de solicitar pensión alimenticia, ya que el hijo no era suyo, y tampoco reclamaba la propiedad que legítimamente le pertenecía a Vitali. No podía entender cómo era posible que el hijo no fuera de su esposo si no le había sido infiel. Esta pregunta la atormentaba y en el futuro cercano quería averiguar todo al respecto. Por supuesto, podría haberle contado a su esposo sobre sus sospechas, pero no quería hacerlo justo ahora, cuando había admitido abiertamente su infidelidad, de la cual no había habido. Recibió la oportunidad de poner fin a un matrimonio que la había atormentado durante todos estos años. Vitali, actuando como un hombre, a pesar de todo, le ofreció dejarle el apartamento en el que vivían y proporcionarle un sustento digno. Aunque el niño no fuera suyo, ella rechazó la oferta. No quería depender de nada y quería poner punto final a toda esta historia. Sentada en el apartamento de sus padres, que había heredado hace 6 meses. Ha pasado tanto tiempo desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico, pero su corazón todavía dolía como si fuera ayer. En este apartamento, donde pasó su infancia, solo había estado una vez y no podía estar sin lágrimas, le dolía. Vitali le había ofrecido arreglarlo, pero ella se negaba. Ahora, bañada en lágrimas, se sentaba en la habitación y decidía cómo. Viviendo con su pequeño hijo, Irina envió su currículum a varias empresas y solo una accedió a contratarla para trabajar de forma remota. Teniendo en cuenta que ahora tenía a su cargo a un bebé de 1 año, no tenía a nadie que le ayudara, y contratar una niñera ya no estaba dentro de sus posibilidades económicas. Para sobrevivir, tendría que renunciar a muchas cosas. Para mañana, acordó con su vecina, la señora Massa, que estaría dispuesta a quedarse un par de horas con el niño dormido mientras Irina resolvía sus asuntos. Quería visitar la clínica donde se sometió a un tratamiento de fertilidad con su esposo, Vitali, como donante. Estaba segura de que hubo un error y de que utilizaron el material de otro hombre, ya que Vitali no podía ser el padre de Igor. Aunque no tenía esperanzas de que el médico admitiera el error, se encontró caminando hacia la clínica sin poder evitarlo. Al acercarse a la clínica, Irina vio un automóvil acercándose a toda velocidad. Sin razón aparente, su corazón comenzó a latir más rápido cuando vio al conductor salir del vehículo. Desde lo más profundo de su ser, surgió una sensación de temblor que le recorrió la piel como agujas afiladas, impidiéndole respirar y pensar con claridad. Su cuerpo se llenó de miles de hormigueos que paralizaron sus piernas, incapaces de moverse sobre el asfalto. Olvidó cómo caminar, cómo respirar, cómo moverse, al ver a esa persona del pasado. En ese instante, su cuerpo se llenó de vida, trayendo de vuelta emociones olvidadas y su corazón latió con fuerza. Miró a la figura que se acercaba, tan familiar y distante al mismo tiempo. Cuánta felicidad y cuánto dolor le había causado esa persona en el pasado, y ahora, como si nada, se acercaba. En ese mismo instante, una ola de pánico la invadió. No has cambiado en absoluto, sigues siendo igual de hermosa, dijo Víctor con calma. Solo él sabía cuánta fuerza interior había necesitado para moverse de su lugar, para mirarla, para acercarse y hablarle. Su corazón latía furiosamente en su pecho, millones de impulsos recorriendo su cuerpo.
Solo tenía que contenerlos, solo tenía que resistir y no lanzarse hacia ella y no obligarla a un compromiso. Con voz temblorosa, Víctor preguntó, ¿qué haces aquí? Vine a trabajar. Esta es mi clínica. Además, quiero recordarte que firmaste un contrato ayer y que a partir de mañana serás mi abogada. Irina jadeó. Cuanto había extrañado esa voz, suave y ronca, tan cercana, que una vez le susurró palabras de amor y la sumió en el éxtasis. Ahora la dejaba sin aliento, pero con una distancia insondable. ¿Cómo pudo haber firmado ese contrato sin leerlo? ¿Y qué tormento sería ver a Víctor y darse cuenta de que ya no se pertenecían el uno al otro? Tal vez él ya tenía una esposa e hijos a los que amaba profundamente. El corazón de la joven se rompió, deseando abrazar a ese hombre, despeinar sus cabellos como solía hacer, pero no. Ahora, reuniendo toda su fuerza de voluntad, con una voz completamente ajena, dijo, no debería sorprenderte de nuestro encuentro. ¿Sabías que me estaba uniendo a tu empresa? Sí, lo planeé a propósito. Te he estado observando todos estos años y sospechaba que buscarías trabajo, dijo el hombre con tono mundano, como si estuviera hablando del clima con una vecina. Solo él sabía lo torturante que era mantenerse firme. Eso está bien. ¿Y nuestra reunión? No podías imaginar que vendría aquí, después de los resultados de la prueba de paternidad. Pensé que vendrías aquí. Cuando llegues a la prueba de paternidad, es decir, sabías que la estaba haciendo y falsificaste los resultados, fue el único pensamiento correcto que pasó por la mente de la joven mujer. No había otra explicación para lo que estaba sucediendo. No, no falsifiqué nada. Igor no es hijo de Vitalich, es nuestro hijo, dijo el hombre con tranquilidad, extendiendo una tarjeta de visita. Cuando te calmes y quieras hablar, llámame. Jadeando por el aire, Irina corrió hacia su apartamento y cerró la puerta tras de sí. No podía recuperarse de este encuentro. Durante años, imaginó este encuentro, pero en sus fantasías no ocurría así. Él no debería mirarla con esos ojos extraños ni decir esas cosas incomprensibles. ¿Cómo era posible que Igor fuera su hijo? Desde que discutieron en la entrada del decanato, no lo había visto. Luego vino esa carta ridícula y ahora él la miraba como si todo fuera su culpa. A pesar de los años transcurridos, las mismas emociones juveniles revivían en su alma, desviando el ritmo de su corazón y aturdiéndola. Al mismo tiempo, la invadía una tristeza abrumadora y una alegría inexplicable, un sentimiento de culpa y, por supuesto, enojo hacia él por los años vacíos vividos en vano. Quería llamar al número que él dejó y hacer 1000 preguntas angustiantes. ¿Por qué regresó? ¿Por mucho tiempo? ¿Qué relación tiene con nuestro hijo? Y lo más importante, ¿cómo vivir ahora, sabiendo que está cerca? ¿Cómo superarse y no pensar en la persona que se rió y traicionó, mientras miles de recuerdos del pasado se agolpaban en su mente? Las imágenes de ellos conduciendo por la ciudad de noche, viendo el atardecer en el parque, haciendo planes para el futuro, todo quedó borrado por esa carta absurda que destruyó todo lo bueno entre ellos. Por la mañana, cuando la realidad se asentó, contener sus propias emociones se volvió más difícil. Irina comenzó a llorar, y su llanto se convirtió en un lamento. Le faltaba el aire, se ahogaba, su conciencia se desvanecía. La última idea clara antes de perder el conocimiento fue, ¿cómo estará nuestro hijo ahora? Despertó, dándose cuenta de que su cuerpo seguía funcionando mientras el mundo que la rodeaba temblaba pero giraba. Cubriéndose la boca con la mano, comenzó a temblar de sollozos hasta que finalmente se desplomó. ¿Ya te sientes mejor o estás tan emocionada de verme que no puedes recuperarte?, dijo el hombre con voz segura, ocultando cuidadosamente su propia emoción. Irina se estremeció instintivamente, tratando de apartarse de esas palabras, pero en ese momento, una fuerza invisible la arrojó de vuelta a los brazos de su ser querido. Se aferró desesperadamente, luchando por mantener el equilibrio mientras caía en un abismo sin fin. Todo estará bien, Irina. Supongo que está estresada. Esta chica es demasiado emocional. Un par de días de descanso y buenas emociones, y todo estará bien. Cuando las palabras llegaron a Irina a través de su conciencia nublada, escuchaba dos voces, una familiar y cercana, y otra extraña. Hablaban de una chica que estaba estresada, pero de que todo estaría bien más adelante. Con estos pensamientos, Irina volvió a caer en un sueño inquieto.
El sueño era perturbador, lleno de inquietud. Una y otra vez, regresaba al pasado, donde tenía 18 años y era amada y feliz. Luego, una y otra vez, se encontraba frente a una elección, y luego leía esa carta que trastocaba su felicidad, volviendo a ese fatídico día que cambió su vida. En cada sueño, Irina buscaba un apoyo para no caer, para resistir, y en ese momento, cuando sentía que manos familiares la sostenían y susurraban palabras de ánimo en su cabeza, tenía la certeza de que podría superarlo. Cuando Víctor vio a Irina cara a cara después de años de separación, comprendió que estaba frente a una persona completamente diferente, una que estaba lista para luchar, que sabía lo que quería. Su corazón se apretó dolorosamente, deseando abrazar a esa nueva versión de la antigua chica, sin la cual había vivido estos años, solo existido. Estaba incluso dispuesto a perdonar que ella lo hubiera olvidado tan rápido y se hubiera casado con otro. Solo quería que ella mostrara que lo extrañaba, que aún le importaba. Pero Irina ya no era la misma, parecía distante, diferente. Entre la suave y encantadora niña que una vez estaba lista para matar con una mirada y el abismo de varios años que no le daba descanso, la idea de por qué había cambiado tanto y por qué lo miraba con tanto desdén no dejaba de perseguirlo. A pesar de que su reacción al saber que él era el padre biológico de Igor fue de sorpresa, él anhelaba que ella se alegrara y corriera hacia él con gritos de júbilo. Estaba seguro de que eso sucedería en algún momento, pero ahora ella necesitaba tiempo para procesar la información, para acostumbrarse a la idea. Al entregarle su tarjeta, estaba claro que su curiosidad tomaría la delantera. Por supuesto, esperaba estas reacciones, pero aún así, lo entristeció profundamente. Cuando Irina escuchó que su hijo había tenido un desayuno y estaba paseando por el parque con su abuela, la punzada de celos y dolor se manifestó en su corazón. Inmediatamente, reprimió sus emociones y comprendió que esta joven, esta belleza, debía ser la novia de Vitalich. Ella es la novia, y él simplemente la compadeció y la llevó a su apartamento. Vitia se fue por negocios, pero pronto regresará. Él rogó que no te dejaran sola. Tuviste un colapso nervioso, y él está muy preocupado por ti. La chica lo ordenó todo y no te importa que tu pareja traiga a casa a otra mujer. ¿Con qué otra abuela anda mi hijo? Irina entendió que Inga Maximovna probablemente no querría ver a un nieto no biológico después de una prueba de ADN. La chica levantó sorprendida una ceja y se rió. Irina, ¿no me reconociste aunque han pasado tantos años? Yo era solo una niña en aquel entonces, me reí. Soy Olga, la hermana de tu amigo. Y Igor está paseando con nuestra madre, quien al principio se alegró de tener un nieto, pero luego se enojó por haberlo ocultado, y luego volvió a alegrarse. No te preocupes. Irina yacía parpadeando, por supuesto, recordaba a la familia de Vitia, incluso entonces la cálida y amigable atmósfera de su hogar la había impresionado, y ella había deseado mucho ser parte de su familia, pero no funcionó. Y aquí está nuestra madre despierta. La madre de Víctor entró a la habitación y de inmediato le entregó al inquieto niño. Estoy tan feliz de que estén juntos tú y Vitia, y que tengan un hijo. Elena Eduardo abrazó a la chica. Gracias, querida, por el nieto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Irina ante tal calidez y sinceridad emanada de la mujer. Probablemente habría comenzado otro ataque de histeria si no hubiera entrado Víctor en la habitación. Elena Eduardovna y Olga entendieron que tenían mucho de qué hablar, así que se marcharon rápidamente, llevándose al inquieto Igor con ellas. He traído todas tus cosas del apartamento, dijo mamá y hermana. Ya las han distribuido. Gracias, susurró Irina. Por supuesto, debería haber empezado a escandalizar y defender mis límites personales. Pero no tengo fuerzas. Después de una pausa, pidió, cuéntame, por favor, ¿cómo es que Igor es tu hijo? Y yo no lo sabía. Víctor tomó una silla que estaba junto a la pared, la acercó a la cama y tomó su mano. Te cuento que me olvidaste tan rápido y te casaste con Vitalich. Yo siempre estuve al tanto de tu vida. Te amaba y te amo. Y no pude hacer nada con este sentimiento. Tantas veces quise aparecer, hablar, convencerte de irte conmigo, pero mi orgullo no me lo permitía. Cuando supe que tú y Vitalich planteasteis la cuestión del nacimiento del bebé y elegisteis mi clínica para la evaluación, cambié el material, sugirió Ida. Sí, simplemente quería que tuvieras mi hijo.
Perdóname, se disculpó Irina, con lágrimas en los ojos. Estoy muy feliz de que seas el padre de mi hijo, pero no puedo entender cómo pudiste hacerme esto a mí. Tu carta, simplemente, me destrozó con el flujo de mi amor, aclaró Víctor con una sonrisa. Este desprecio que derramaste sobre mí en esa carta lo llamas amor, exclamó la mujer, desconcertada y molesta. Es solo mi impresión, o estamos hablando de cartas diferentes, reflexionó Vitia. ¿Recuerdas aunque sea un poco el contenido de esa carta? ¿Recuerdas aunque sea un poco? Inquirió. Sí, la recuerdo de memoria, cada palabra de ella quemó una herida sangrante en mi corazón, respondió Irina, levantándose y buscando en el armario la carpeta donde guardaban todos los documentos. Estaba segura de que él se la había llevado junto con las demás cosas. Con manos temblorosas, sacó la carta de la carpeta y se la entregó a Víctor, quien reconoció su caligrafía, pero no las líneas escritas en ella, temiendo que todo esto le pareciera demasiado, la leyó en voz alta: mañana me voy del país para siempre, y tú no estropees tu vida. Quédate con Vitalich, quien te ama y necesita tu apoyo. Para mí, nuestras relaciones fueron solo un juego y estúpidas peleas, y la firma, lamentablemente, no es tuya, Víctor. ¿Qué absurdo es esto?, preguntó Víctor, asombrado, mientras miraba a la chica, sacudiendo frente a su rostro la carta. Esta carta es tuya, afirmó Irina con una sonrisa irónica, pero no te la escribí yo. Bueno, sí, te escribí, pero tenía un contenido completamente diferente. El joven caminó por la habitación. No me crees, dijo con tristeza. Viendo cómo su amada encogía los hombros con incertidumbre, agregó: te demostraré que no escribí esta carta. Víctor se sentó en el coche frente a la casa de Vitalich y no se apresuró a subir al apartamento. Por supuesto, comprendió de inmediato de dónde venía esa carta que había recibido Irina. Ahora entendía por qué ella lo había olvidado tan rápido y se había casado. Lo entendía, pero no podía aceptar que su amada creyera esa horrenda mentira, sabiendo quién era él. Comprendió que si viera a Vitalich ahora mismo, lo golpearía sin quererlo, y solo podría contar hasta casi pacíficamente, pero debía estar en casa en un estado bastante lamentable. Era evidente que había estado bebiendo sin parar durante muchos días. ¿Quieres beber algo? Tengo una gran pena. Mi esposa me dejó, y el hijo que consideraba mío resultó no serlo, no lo sé, dijo con voz rígida. Igor es mi hijo, tu hijo, exclamó Vitalich, interrumpiendo la frase. Sin embargo, Víctor fue derribado y, mientras estaba en el suelo, profería maldiciones. Sí, es mi hijo, pero, ¿has olvidado cómo jugabas deshonestamente? ¿Cómo manipulabas? Solo tú no podrías hacerlo sin lágrimas, dijo Vitalich. ¿Y de qué carta estás hablando? ¡Qué descaro! Víctor no pudo soportarlo más y, para refrescar la memoria, comenzó a golpear a Vitalich. Un grito femenino se elevó, rompiendo el silencio. Lo matarás. Víctor soltó a Vitalich de inmediato y miró a la mujer que era la madre de Vitalik. Mi hijo no está mintiendo, dijo la mujer fríamente. Fui yo quien cambió la carta. La encontré debajo de la puerta cuando vine a hablar con la madre de Ira. Lo hice por curiosidad, sabiendo que mi hijo estaba enamorado de ella y quería separarlos. Entregué la carta a alguien que podría falsificar la caligrafía y dicté lo que consideré necesario, explicó, su mirada ardía de odio. Víctor se dio cuenta de que esta mujer no se arrepentía en absoluto de lo que había hecho. Irina escuchaba incrédula. Nunca habría imaginado que Inga Maximovna fuera capaz de tal astucia. ¿Y tú? ¿Recuerdas qué decía esa carta que nunca recibí?, preguntó Irina, con voz temblorosa. Por supuesto que sí, mi amada Irina. Entiendo que estés pasando por un momento difícil. Estoy volviendo de viaje de negocios y cuando regrese, nunca nos separaremos. Te amo, dijo Víctor con lágrimas en los ojos, mientras las lágrimas de Irina caían por sus mejillas. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? ¿Cuánto tiempo tardaste en regresar, Víctor?, preguntó ella. Fui a los Urales por trabajo. Extrañé tus lágrimas, respondió Víctor, sintiéndose el hombre más feliz del mundo. La boda fue hermosa, y ese día la novia se sintió la más feliz del mundo. Su sueño se había hecho realidad, junto a ella estaba el hombre sin el cual no podía imaginar su vida. Y junto a ellos, su hijo.
Todo había salido perfecto. Decidieron no revelar el hecho de que Víctor había cambiado el material para la fecundación in vitro. Vitaly y su madre pensaban que Ira le había sido infiel a su esposo, pero nadie se preocupó por los detalles de la vida secreta. Unos meses después de la boda, Irina sostenía en sus manos una prueba de embarazo en la que se veían claramente dos líneas. «Qué extraño», murmuró para sí misma. El médico dijo que solo podría quedar embarazada a través de la fecundación in vitro, pero aquí está el embarazo ocurriendo de forma natural, se rió Víctor. No podía permitirte quedar embarazada de Víctor, así que le pedí al médico que insistiera en la fertilización in vitro, para luego hacer el cambio. Al principio, Irina quería indignarse por la astucia de su esposo, pero no lo hizo. Después de todo, ¿qué mayor felicidad que cuando un niño tiene los rasgos del hombre que amas?